Hola, buenos días. Nuevamente aquí con vosotros para ir desbrozando, ir aclarando, ir explicando, bueno, a mi manera, igual que estoy hablando ahora, hablo a mi manera, buñorreando, creo que es lo más propio porque, como podéis observar, mi dicción no es la de un gran locutor, no soy de pueblo, soy castillejo, y tengo mi forma de hablar, una forma de hablar que es ya opaca, ya ha desaparecido, está desapareciendo. No sé si sea por bien o por mal, pero sí que es bueno hacer y recordar, entre otras cosas, la forma de hablar que tenemos y cómo nos desenvolvemos. Esto me ha llevado y me lleva a un constante estudio de nuestro pueblo, de nuestra geografía, de aquello que nos contorna, de nuestras costumbres, que van desapareciendo poco a poco, van desapareciendo. Y yo pues me he empeñado en que por lo menos, aunque desaparezcan, pero por lo menos que quede algo escrito o grabado o de cualquier manera de que en un futuro que los que vengan detrás, cuando ya no estemos nosotros, digan cómo eran nuestros antepasados, cómo eran nuestros ancestros, cómo hablaban, de qué manera hablaban. Y era y es curioso porque a mí ya me ha ocurrido ya en varias ocasiones. He salido de viaje por ahí y me he puesto a hablar. Y claro, cuando estamos hablando, cuando hay gente, pues tenemos, no sé si será buena o mala costumbre de alzar un poco la voz y gritamos, los buñoleros, gritamos y alzamos la voz. Y a lo mejor aparece uno que me ha ocurrido varias veces, hombre, vosotros sois de Buñol, hombre, ¿y cómo lo sabéis? Por el hablar, hombre, pues en nuestra forma de hablar es lo que dice. Esto es una forma de hablar, una forma de comportamiento y una forma de ser que también ha desaparecido. Yo recuerdo en mi niñez, en mi adolescencia, que Buñol era un pueblo blanco. Quizás en aquellas fechas de los años 50, 60, hasta los años 70 que empezó a cambiar, cuando empezaron las grandes construcciones, las fincas, porque a partir de los 60 y tantos, no recuerdo bien, creo que fue el 68, es cuando empezaron a construir fincas, eran casas, y lo bueno que tenía Buñol es que era un pueblo blanco. Eran todas las fachadas, estaban emblanquinadas, con cal, pura cal blanca, era blanco. Bueno, esto con la modernidad, con en fin, con lo que sea, la gente, pues al no haber unas formas dentro del ayuntamiento, en fin, no sé cómo explicar, pues ha desaparecido y somos un pueblo normal, normal. Yo he viajado por ahí, he estado, bueno, por toda la geografía y veo pueblos que son blancos completamente. Qué bonito es. Bueno, pues esto ha desaparecido. Igual que, como he dicho, la forma de hablar, esta forma de hablar que teníamos. Y, pues bueno, pues eh, las culturas, nuevas culturas, pues te van creando unas nuevas formas de decisión quizás más correctas, pero no son las propias. Bueno, pues esto me he encarado yo en recogerlo. Ya hice en el año 19, publiqué, 2019 publiqué el diccionario vocabulario, nuestras voces, nuestros casos, nuestras cosas, y ahí están recogidas pues cerca de 2000 palabras, que es el principal dialecto o vocabulario de Buñol, aparte de otras cosas. Bueno, pues una vez dicho esto, pues voy a hacer un pequeño comentario porque me cogieron el otro día por la calle y me preguntaron sobre Borrones, sobre la calle García Bao, y ya me lo habían hecho antes. En la otra época, cuando hablaba los viernes por la noche a las 8, pues ya hubo una persona que me preguntó, oye, la calle García Bao, tal, bueno,
y voy a explicarlo porque ha aparecido un nuevo dato y voy a explicarlo. La calle García Bao como tal no era. Aquella calle, hasta 1884, que se abrió, no como la calle, sino la calle, lo que llamamos ahora la calle Portal, que no era tal calle Portal, porque hasta 1833 todo lo que es la calle Mallorquines, desde lo que la puerta, la fachada de los retacos, hacia arriba, hacia Borrunes, y hasta la calle más o menos del Candilejo, esto era el cementerio de Buñol. De hecho, cuando empezaron a hacer unas construcciones, el tío Pichana, por los años 20 o por ahí, empezó a hacer su casa, que ahora es un solar, está hundida, no hay nada allí. Bueno, pues aquella calle era un cementerio y empezaron a salir ahí restos óseos, lo cual demuestra que era el cementerio. Era cementerio católico. Así consta en los escritos del ayuntamiento, que se trasladó, al clausurarse, se trasladó de la calle El Portal, vamos a llamarlo así, al cementerio viejo, el que tenemos encima de la Violeta, que tampoco hay nada, y ese estuvo hasta 1886. Bueno, pues esa calle no era tal calle. Entonces, cuando se entraba a Buñol, hasta 1884, cuando se inauguró la carretera de la Cuesta Roya, que no la Cuesta Roya. La Cuesta Roya era el camino natural de entrada, que es la que parte desde la isleta de la Venda, por lo que es la calle Antonio Machado, vamos a salir a Jaime Balmés, y Jaime Balmés es la Cuesta Roya. Lo que hay abajo es la carretera de la Cuesta Roya. Pues por ahí bajaba una entrada, como vemos todos y sabemos todos, es muy, muy empinada, que iba a salir encima de la fuente de Borrunes. Entonces era Borrones, no Borrunes. Iba a salir ahí. Por otra parte, continuaba por la vereda. La vereda es la carretera, la calle Ernesto Jiménez Navarro, que pasa delante del cuartel de la Guardia Civil, continuando hasta la Cuesta de la Ermita. La Cuesta de la Ermita es esa cuesta allí ya que no se usa, que está en malas condiciones. Esta era la Cuesta de la Ermita, que es la cuesta que llevaba a los fallecidos al cementerio. Y por otra parte, continuaba el camino que salía a la Violeta, por lo que es la carretera actual. Bueno, pues esta era la entrada. Las entradas de Buñol eran la de la Cuesta Roya y la de la Cuesta de la Ermita, hasta que no había, en fin, no había otra entrada, ni otra eso. Y para cruzar, bueno, una vez llegabas a Borrones, había una pequeña manantial allí, que la primera remodelación, yo anteriormente lo dije, que fue en el año 1843, y no lo fue así. Allí está escrito también, buscando, en uno de los peldaños de la escalera ha aparecido una inscripción que pone 1816. Está grabado y se puede ver allí, hace curva. Se puede ver. Y yo me he quedado un poco asombrado, buscando, hasta que también me coincide con una fotografía que tengo yo de un puente muy modesto que estaría aproximadamente a mediados del Paseo Borruna, que cruzaba enfrente a la casa que actualmente está en ruinas, que están reparándola o remodelándola, o que está al pie del castillo, y salía allí. Esto era el paso que entraba. Por otro lado, está por donde estaba actualmente la Casa de la Cultura, la policía local. Por allí había también un escabroso camino que salía a lo que es hoy el Puente Nuevo, a la calle San Pedro, que continuaba a la calle Valle de Andorra y seguía hasta en fin, la que nos conducía por un lado a Yatoa y por otro lado se desviaba a mitad camino y a Macastre, porque para el Bolache había que cruzar por el camino de la Huerta Abajo, donde estaba el chalet de la Taca, que en otro momento explicaré lo que era el chalet de la Taca. Había un camino que se llamaba el Camino de la Ribera, y ese es el que iba al Bolache. Bueno, pues una vez remodelado
el Paseo de Borrones en 1816, eso continuó igual. En el 1843, 42, 43, 44, que se volvió a remodelar aquello, continuó exactamente igual. Y esto fue ya hasta 1800, que también está escrito allí, hay una inscripción en los dos pilares. Se construyó en 1884, que su constructor, su promotor fue Eduardo García Pons, Eduardo Ruiz Pons, que es el pueblo de Buñol, le puso el nombre a esa calle, a esa carretera, en honor a este diputado que era de Algemesí, porque nos abrió el camino. Bueno, pues cuando se abrió el camino es cuando se abrió también parcialmente la calle García Bao. La calle García Bao era la entrada natural al castillo, que salía a la calle, cruzaba, salía a la calle del Cantilejo y por ahí subía al castillo, la forma que fuera, porque por otro lado no había calle, ni estaban las escaleras que hay enfrente de lo que fue la farmacia de París, hoy en día una tienda de verduras y de ropas y demás. Eso tampoco existía, solamente que estaba esto. Y para subir al castillo había que ir por lo que era la plaza de la Constitución, hoy en día Ramón y Cajal, subía por detrás y al pie del castillo una de lo que llamamos la cuesta de la Enruna, no de la, de la Enruna, y salía al pie de la torre, que se juntaba con la dirección de la que nos llegaba de García Bao, y la otra continuaba hacia arriba por la calle Palafox, calle Castaños, calle Quevedo, Méndez Núñez, la Cuesta del Castillo, y se formaba allí el núcleo. Bueno, allí es lo que eran las direcciones que habían. Y fue hasta esa fecha, hasta 1884, cuando además de construirse la carretera, se construyó todo el muro, se le dio base sólida a lo que es la carretera Cuesta Roya y se construyeron los puentes de Borrunes, el de abajo, y el barrio, para dar salida a la circulación hacia... Ay, perdón, que me están llamando por teléfono, no sé quién será. Bueno, perdón, una interrupción. Se me había olvidado apagar el teléfono y alguien me ha llamado, he colgado, pero bueno, perdóname, pero esto es así, es lo que hay. Bueno, pues esta explicación en cuanto a la calle García Bao, pues queda hecha. Si hay algún detalle más, pues en su momento pues ya lo explicaré y ya diré lo que debía decir. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco el tema, porque he visto en varias publicaciones, algunas publicaciones sobre el tema de la cruz condal. La cruz condal es una cruz, eran unas cruces que delimitaban, que advertían a los transeúntes la llegada a los terrenos del conde de Buñol, porque ya era conde, porque está grabado en el escudo las tres monedas, los tres florines, en algunos sitios con la alegoría o el letrero que ponía res li falta, quiero decir, nada le falta. Esto era lo que es. La de Buñol se estaba situada entre los términos de Chiva y de Buñol, lo que llamamos la Marchal o la Marjal, en el Ruedo. Allí estaba la de Buñol. Y la otra estaba en Siete Aguas, pero
estaba lindando lo que es el término de Siete Aguas, que además en aquella época era una especie de frontera con Requena o con el Rebollar. Bueno, pues esas dos cruces eran las que delimitaban el término, los términos, las propiedades, el condado, llamámosle como quiera, pero eran los dominios del conde de Buñol. Esto era lo que teníamos en aquella época, y todo lo que había dentro entre las dos cruces era dueño y señor de tierras, villas, personas y lugares, el conde de Buñol. Aún existía la ley feudal, que aquel señor podía hacer y deshacer lo que le viniera en gana sin tener ninguna responsabilidad. Bueno, pues estas eran las cruces. Una actualmente la tenemos en el centro del cementerio católico de Buñol. Ahí está en un pedestal, colocada en el medio, con el pedestal como alguien la pondría. Y esto sería, pues me imagino que sería en el momento de su inauguración, por el año 1886, 87, 88, fue cuando fue. Ahora no recuerdo bien, pero está escrita la fecha, está allí en la puerta. Bueno, no me acuerdo. Bueno, y la otra la tenemos nada más llegar a Siete Aguas, en una especie de glorieta o parque infantil, entrando mismamente a la derecha, a la que te vas a meter hacia el centro de la población, pues mismamente allí está colocada. Por cierto, que están muy bien conservadas. Sobre todo la de Siete Aguas, la de Buñol también está conservada, pero por la inclemencia del tiempo, por el tipo de piedra, está un poco deteriorada, pero está muy bien, se puede observar muy bien. Además la tengo aquí delante en una fotografía y está muy bien. Y la de Siete Aguas es otro tipo de piedra y está mejor conservada. No es porque haya estado abandonada ni una ni la otra, sino porque el transcurso del tiempo pues influye en que las cosas se deterioren, en fin, y pase lo que pase. Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poco de tema y vamos a poner un paso doble de también nuestro querido paisano Manuel Carrascosa, La Morenica.
Bueno, pues tras escuchar el paso de Manuel Carrascosa, La Morenica, voy a continuar, pero voy a cambiar de tercio, porque seguir con lo mismo. Bueno, pues en esta ocasión ella habló algo ya sobre el carácter, sobre la forma de hablar y sobre la forma de desenvolvernos en nuestra vida, la propia idiosincrasia de Buñol. Ahora voy a hablarles de aquellos casos, o de algunos casos, que tenemos muchos, que son memorables, ocurrencias, y algunas cuestiones de que parecen chistes, pero no son chistes, que fueron pura realidad. Frases que dichas, por ejemplo, como esta: papá, papá, ¿las olivas negras tienen patas? Sí, caramba, Rogelito, ya te has comido una cucaracha. Bueno, pues cosas de estas son las que también se dicen en un tono familiar, pero luego salen fuera y son muy comentadas. También hay otra que dice, bueno, es que estaba torto, llevaba un ojo de cristal, y dice: mamá, que no me puedo quitar el ojo para limpiarlo. Dice: pero hombre, lo que te está diciendo es quitarte el bueno, quítate el malo, y lo limpiarás. Bueno, pues también cosas de estas. Dice: papá, por la calle, dice, están pasando un hombre con una cesta. Dice: déjalo a ver qué pasa. Dice: pasa con una cesta, y cuando uno vecino va y lo escucha, como le dice: ¿qué? ¿Qué de qué vas? Dice: oye, tío Fernando, pues que vengo de coger una cestica de manzanas. Mire qué buenas son. ¿Quiere una? Cójasela. Ya se han cogido ahí unas cuantas ahí detrás. Y ya el tío Fernando le dice: oye, Vicentico, que no te echas nueva y te casas. Dice: oye, si para eso os me queda mucho tiempo. Dice: sí, pero pasará como está pasando con la cesta de manzanas, que cuando quieras una, la tendrás tocada o será la que nadie quiera. O sea, son ocurrencias, son chistes, son vidas, además son hechos históricos, no es que me los haya sacado yo del tintero, fueron muy populares y cosas de la vida Buñol. Un día una vecina le dice a la otra: chica, Pepa, ¿sabes que tu marido es un putero? Que no hace más que pedírselo a unos y a otras. Y la tía Pepa le contesta: pocos días más tarde, pocos días más tarde la vecina se lo voy a decir, y tampoco recibe ninguna contestación. No le contestaron, no le había caso. Pero la vecina, cada vez que la veía, se lo decía. Y hasta que la tía Pepa le dijo: mira, sí, pero mi marido, esa enfermedad se irá ella solita. Sin embargo, el tuyo, que es un jugador de cartas y un borracho, esas dos, contra más viejo, más la tendrá. Bueno, son frases. Había un señor que era tan popular, pero por las mentiras que decía. Eran unas mentiras que, bueno, llegaba un momento en que se las quería. Dice: vamos un día por la siega, mi hijo y yo, íbamos buscando faena. Entonces se estilaba, cuando llegaba la hora de la siega, como no había máquinas, pues había que, salían grupos de Buñol y de otros pueblos a cegar trigo en La Mancha, igual que luego cuando llegaba la siega del arroz, pues bajaban de La Mancha, bajaban de todos los sitios a cegar el trigo del arroz. El arroz. Dice: fuimos a cegar y era una era tan grande que luego, bueno, la era donde luego se ponía la parva, que es el trigo seco. Se ponían la mayoría de veces con unas cuchillas grandes, se cortaban las espigas, se eliminaba la paja en unos puntos, en otros no, colgándose las trillas, unas plataformas de madera con piedras cortantes y sierras al contrario, no al derecho, porque si no se hubieran hecho montones, sino al contrario, atadas a unas mulas con piedras, y en las piedras, yo eso lo he hecho también, o con el carro o con las piedras, nos sentábamos en las piedras y la mula íbamos guiándola, iba dando vueltas,
y 4 o 5 horas le costaba trillar la parva. Entonces se amontaron en el centro, cogiéndonos con las horcas cuando cambiaba el aire, porque normalmente cambiaba el aire en la época de trilla, suele cambiar el aire. Primero hace aire de arriba o no hace aire y luego vuelve el aire de abajo. Y es cuando se alventa. Alventa es separar el trigo de la mies, el trigo de la paja, la mies de la paja. Bueno, pues llegan aquellos señores y dice, llegamos allá a una era, dice, era tan grande, dice, yo qué grande que era. Y nos ponemos a andar y al cabo dice, me cago en, dice, pues ha desaparecido el carro. Y nada más para catarlo, que sin darnos cuenta, era tan grande la parva que lo habíamos enterrado. O sea que había otro que decía, yo estuve siendo la mili no, estuve en la guerra de Cuba, íbamos de patrulla, un teniente, 2 sargentos, 3 cabos y 12 soldados. Era un pelotón. Íbamos y llegamos a una fuente y cuando llegamos allí, Santa Tena dice, bueno, vamos a echar un cigarrico, descansaremos y luego nos iremos. Llenamos algunos, llenamos la cantimplora, bebimos agua, llenamos la cantimplora y el teniente dice, pues bueno, no tengamos prisa, pero vamos. Total, que unos cuantos nos quedemos durmiendo. Allí había un tronco y nos quedemos durmiendo. Yo colgué la cantimplora en un palo. Y cuando salta el teniente dice, oye, mover. Dice, la fuente había desaparecido. Dice, ¿qué le había parecido? Pues que nos habíamos sentado encima de una culebra y se nos había llevado. Estuve a recoger, pues que dónde está, y se ha ido. Bueno, había otro que decía, eché un eseberico para las perdices, y era tan bueno que un día cuando fui a pelarlas, no hago más que entrar a la barraca, y de pronto, a la 15 o 20 perdices, cojo mi pistonera, apunto clic y me falla. Cargo otra vez, clic, clic, y me cago en, dejo la escopeta, salgo, cojo la navaja y aún maté a 7 perdices a navajazos. Cosas de mi pueblo. Pues fueron muchas las que fueron dando vueltas por estos términos, por estas voces, por esta idiosincrasia nuestra, esta forma de vivir. En fin, otras formas, no creo que me explique muy bien, pero sí creo que me vais a entender. Es esta forma que tenemos nosotras socarronas de decir las cosas, a la que te das cuenta, pues uno te suelta una mentira, como pasó a uno que le dijeron, le decían el tío Riaca. Bueno, pues aquel hombre no salía prácticamente de Buñol, pero un día tuvo que ir a Valencia. Ya había tren y se fue a Valencia. Hizo las gestiones que tuviera que hacer y vuelve. Y cuando vuelve, el tren, pues en vez de costarle lo que le costaba ahora 1 hora, pues le costaba casi el doble. Eran las máquinas de vapor y con el cha aquel. Y venga, cada vez que llegaba a una estación había que recargar agua, pues le costaba más. Bueno, pues llega aquí a Buñol, baja del tren y sale y se mete en el bar de entonces, el desaparecido bar Panchito. Alguien lo habrá conocido. Estas nuevas generaciones ya no saben, pero vamos a decir, a situarlo donde estaba. Estaba en la Plaza de la Venta. Allí hay una carnicería, que es la carnicería Garrigues, mismamente a su lado, a la parte de abajo, existía un pequeño bar, el bar Ferruf. Bueno, pues todo ese edificio era la casa de los Panchitos. Y allí tenían el bar. Había una peluquería, porque ellos mayormente eran peluqueros, eran barbería, peluquería de hombres, y tenían un pequeño bar. Era lo único que había allí. Bueno, estaba también el de Negrilla, frente, que aún queda el edificio tal como está, que allí ahora hay, pues creo que hay una tienda que venden cosas de coser y un estanco. Pues eso era
el otro bar que había. Y estaba el de Panchito. El de Panchito era el que tenía más afluencia. Por ahí se jugaba al dominó, a la brisca, en fin. La gente iban al casino, que se llamaba, y no había otro, y se jugaban allí. Bueno, pues aquel señor, el Turriaca, creo que se llamaba Manuel Navarro, se mete allí, pide una maltica y la toma y suelta. Dice, ahora acaba de venir ahora un tren cargado de militares que van a cambiarse de ropa y van a rodar una película. Él se queda ahí un rato y se va. Y cuando llega por el caminico a la venta, entonces no había calle, la calle Gómez Ferrer ya no estaba, había un camino, una senda, pues veía gente que subía para arriba y preguntaba, ¿qué dónde vais? No, que han venido unos militares que van a hacer una película. Y se ve que no se acordaba lo que había dicho y para abajo, y para abajo. Que llega allí en lo que está el mesón del castillo, que se encontraba la calle José María de Pereda y todo esto, la calle ya en aquella época ya había parte de la calle y había ya unas cuantas casas allí. Bueno, le preguntaba, oye, ¿qué dónde vais? No, que van a hacer una película ahí en la estación y vamos a ver si nos cogen a nosotros. No hace caso, yo, bajo ya la que llega a la Plaza del Castillo, pues se encuentra un grupo de mujeres y que sube para arriba, todos corriendo y todas alborotadas. ¿Pero qué vais? No, ¿qué? No, que van a hacer una película y han dicho que hacen falta mujeres para hacer una película. Vamos a ver si nos cogen nosotros. Ah, pues mira, voy yo también a ver si me cogen. Y me da cuenta y se subió para arriba. O sea que es una mentira y luego se la cree. Hay también otras cosas dentro de la propia vida de Buñol que nos dice también del carácter, estamos hablando en estos momentos del carácter. Bueno, había un señor que yo lo conocí, era hermano de mi abuela, se llamaba Manuel Carrascosa Lambíes. Por un lado era el tío Rolo y por otro lado era el tío Manuel Lucas. Bueno, pues aquel tenía unas quinchas, unos bancales, toda la familia encima del ciprés. Y iba allí y de vez en cuando pues bajaba a beber agua y subía. Pero en aquella ocasión, en vez de llevarse agua, se llevó una garrafica de vino de 2 litros. Seguramente se ve que se las bebió de golpe porque pescó una buena turca. Se va y se mete en el agua, coge un palo y se mete en el agua. El río entonces no estaba el puente del Hortelano no estaba. Y llega allí pasa uno, y Manuel, ¿qué haces ahí? Dice, estoy pescando. Dice, pero Manuel, si así no se pesca. Dice, no, si ya lo sé, pero al que pesque, frío no va a tener. Bueno, pues esta es una parte de lo que es el carácter de Buñol. Y ahora, para terminar, la semana pasada estuve hablando de los juegos que hacíamos, las que nos hacían en creativos a los hombres, a la generación aquellas unas cuantas generaciones, nos hacían creativos, nos hacíamos nuestros propios juguetes, porque tener juguetes teníamos cuando teníamos. Ya lo dije que teníamos en Navidad y en Reyes y en la feria el último día. También pasaba lo mismo con la ropa. La ropa nos daban 3 mudicas al año. Unas nos las daban en San Venancio. Cuando llegaba a San Venancio era la fiesta grande del pueblo, que ha desaparecido, era la fiesta grande del pueblo. Era cuando las mozas, cuando las chiconas, las llamamos aquí, rompían o pasaban de la pubertad ya a la juventud con 18, 19, 20 años, cuando mostraban su feminidad, y nosotros era cuando íbamos a ver cuál era la más guapa, a ver a cuál la podíamos pillar, en fin, cosas de
de adolescentes, cosas de jóvenes y cosas de... No había ninguna maldad, por supuesto, pero sí que había una gran alegría cuando llegaba a esta fecha. ¿Por qué? Pues porque todas y todos estrenábamos o la camisica, o los zapatos, o el jersey, o el vestidico. Era el San Venancio. Y luego teníamos otra fecha también, que era Tosantos. En Tosantos era el cambio más o menos de tiempo, y es cuando nuestras madres, en Buñol entero Buñol, yo estoy hablando por lo que había en mi casa, pero veía que en las demás casas también pasaba, en los demás domicilios también pasaba. Pues entonces se nos compraban, íbamos a una tienda que había frente a la iglesia, la del tío Llueca, el tío me parece que se llamaba Manuel Manmano, era pariente de mi abuelo, y allí compraban aparte que vendían allí pues frutas, verduras y charcutería, pues también a la parte de adentro tenían una especie de tienda de telas que vendían allí también pues ropa. Y a mí, yo recuerdo ir allí y iba a comprar los calcetines de invierno, poníamos el puño y el tío Llueca le daba la vueltecica del talón a la punta, y si cubría, este era el bueno, y si no, pues había otro. Esta era la forma, no ponía XL ni talla ni nada, sino que eran, en fin, a pelotes, y te los iban midiendo cuando poníamos el puño, y según era el puño, la vuelta al puño era el pie que teníamos. Allí también nos compraba, había unas camisas que eran afelpaz por dentro, tanto interiores como exteriores, y esta era la que nos compraban en ya lo diré yo, ya me ha salido, en noviembre, en Dos Santos. Bueno, y luego la otra muda era más sencilla, era ya por Navidad. En Navidad es cuando se nos compraba pues una ropa un poco más, ya quizá un poco más delgada, un poco más fina. Y esta era en fin, la forma de vida que teníamos entonces. Esto nos pasábamos así y no ocurría nada, no llegábamos a ver quién llevaba no mirábamos marcas, no mirábamos ninguna cosa, éramos todos a ver lo que había y lo que teníamos, era la condición de vida que teníamos, porque entonces se nos enseñaba a conservar las cosas. Hoy en día, de tanto que tiene, creo que se está haciendo una generación un poco floja, debemos ser un poco más, se debía de ser un poco más recto, un poco más firme en cuanto a las actuaciones que tenemos hacia nuestros hijos, nuestros nietos, en fin. Y la otra parte que teníamos en aquella parte es que, como ya dije la semana pasada, los juegos, no teníamos móviles, no teníamos consolas, no teníamos televisión, y cuando molestábamos nos enseñaban las zapatillas o nos echaban a la calle a jugar a la calle. Bueno, pues el juego que teníamos entonces, el principal juego que nos inducían entonces, era el juego un poco, vamos a llamar así, bélico, porque nos inducían desde los colegios. Cuando íbamos al colegio no te enseñaban a ser una persona útil para la sociedad, te enseñaban a ser una persona útil para ellos, para los que fueran, para ellos, no sé qué, pero a mí cuando llegaba allí tenía que decir Ave María, primer día, entrar, y cuando salía a las 12 tenía que el Ángelus, tenía que rezar el Ángelus, bueno, pero entre medias, pues el maestro, a la que te das cuenta, nos había dejado solos y se había ido a charlar con otro maestro, y pasabas el día con un problemilla que te decía cuántos son 3 veces 15 o 3 veces 40 y cosas así que eran superfluas, que no llevaban a ningún lado, pero que no nos daban interés. A mí, precisamente, no me daba interés. A mí lo que quería era salir de allí para irme a jugar o para que mi padre se me llevara a la huerta, que me distraía más que en la escuela. No nos enseñaban lo que debía de ser. Eran unas... En fin, lamentable, pero así pasó. Bueno, pues nos hablaron mucho de
de las historias bélicas de la batalla, de la batalla de Lepanto, de las Navas de Tolosa, en fin, de la expulsión de los moros. Eso era la base primordial. Y luego la religión. España, linda al norte con el mar Cantábrico y al sur con el estrecho de Gibraltar y al este con el Mediterráneo, y en fin. Y de ahí te lo decías y a los 15 días te lo ibas a decir otra vez, y así, 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 a la que te das cuenta que había pasado el curso, y a la que salía, terminaba el curso, yo, en los primeros salías casi que igual que habías entrado. Bueno, pues aquí ya nos inducían al juego de las guerricas. Había las guerricas, había unas pandillicas, yo era de la de Truman. Truman fue Fernando Solás, Corachán, ya falleció. Había otra que era la de Coté, había otra que era la de Quino, y había otra que era la de Jaime Riteto. Esto lo que hacíamos es que de vez en cuando nos apedreábamos, y algunos salían escalabrados, ¿eh? Escalabrados es que le pegaban un peñazo en la cabeza y le hacían un chirle. Un chirle es una herida. Bueno, pues esto era una de los juegos, poco bélicos. A mí teníamos otros que estos llegaban cuando llegaban las cañas, que era el tiro de lidón. Íbamos a recoger lidones, íbamos como bueno, a escatacuello. A escatacuello quiere decir que íbamos muy, muy corriendo. Íbamos a un lidonero que aún está en el ciprés, es grandísimo. Y nos emparramos y nos llenábamos bolsillos de lidones. Entonces bajábamos allí mismamente, y el espigón de la caña, que tenía aproximadamente 50 o 60 centímetros, hacíamos una especie de cerbatana, nos comíamos el lidón y nos poníamos tras la fuente de la plaza, y cuando pasaba una chavala le tirábamos, ¡pum!, el hueso se lo tirábamos. Era otro de los juegos. También teníamos otro juego que apareció con las chapas de las cervezas. Era el juego de las chapas, unas chapas que salieron que llevaban un águila, y las otras llevaban unos dibujicos de unas flores. Entonces, con una tella que llamábamos, que era de goma, era la suela de un zapato, del tacón de atrás. Con eso hacíamos un redondel que le llamábamos rancho, y jugamos a sacarlas. El que la sacaba se la llevaba, y el que no la perdía. También era ese juego el de las perras jugadoras. Las perras jugadoras, entonces las calles, como eran de tierra, no eran hormigonadas, pues hacíamos también el rancho. Yo recuerdo que allí en mi calle pues, jugábamos en el rancho, jugábamos a lo mejor 5 o 6 en el mismo. Poníamos un chavo de aquellos que habían entonces, que eran de aluminio, yo tengo varios, y los poníamos en el medio, y con las perras jugadoras, que eran monedas de 5 y 10 céntimos, hasta incluso de 25 céntimos, que era el cuartillo, de cobre, de las de antes de las de Alfonso XIII, Alfonso XII, isabelinos, en fin, el cobre de aquello que se usaba para moneda. Pues con aquello teníamos que tirarle al chavo y sacarlo fuera del rancho, del radio. También apareció otro juego, que en las cabecicas, las cajas de mixtos, en las cajas de mixtos llevaban 2 dibujos. En uno estaba el águila esa que tenía la bandera aquella que había por ahí, y detrás estaba una cabeza de mixto encendida. El águila valía por 2 y la cabeza de mixto valía por 1. Entonces, esas no las jugábamos al rancho, esas las levantamos, nos mojábamos el dedo, y se la pegábamos en la esquina, y levantamos y teníamos que darle la vuelta. Si se le daba la vuelta, ganabas, y si no, perdías. Y cada vez que perdías tenías que poner una. Bueno, pues ese era otro de los entretenimientos. También había otro entretenimiento, que ese es el que menos le gustaba a nuestros padres, que era el escurridor. El escurridor, ¿ya te iba a ocurrirte a borrunes? Bueno, pues la verdad es que no sé por qué, porque a borrunes no había escurridor. Los escurridores los teníamos... Hoy en día hay una finca, cuando
vaciaron el solar del Teatro Monte Carlo, llevaron la tierra a la calle Valle de Andorra, mismamente enfrente de Correos. Allí yo he conocido la Pinada, o sea, eran unos terrenos que eran de la familia del tío Paco Orfeo, de los García Ballester, y descargaban allí parte de la tierra, otra tierra se la llevaban fuera, y esta la descargaban allí, de tal que hicieron allí una explanada que casi interrumpían, o sea, interrumpían en el río. Hoy en día no lo pueden hacer, pero entonces como no había esa ley, pues entonces lo hicieron. Y allí se hacían una especie de regueros naturales cuando llovía, y por esos regueros nos escurríamos. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que rompíamos los pantalones. Y cuando llegamos ahí, ya te has ido a escurrirte, y a escurrir y llevabas el pantalón roto, porque claro, el roce con la tierra, te escurrías, hasta que encontremos una forma de no romper los pantalones. Y era el que podía, replegaba un zapato de pleita, un capazo de pleita es de esparto. Y lo poníamos en el culo y había por allí y con él nos escurríamos. Pero claro, el roce, a la que te das cuenta, el capazo estaba hecho también un agujero descomunal. Bueno, pues era otro de los juegos que teníamos en aquella época. Es lo que había, es como nos divertíamos, que además hacía que nos espabiláramos, que nos hacía fuertes y no lo que está pasando ahora. Son nuevas formas de vida. Yo no es que las critique, pero sí que, no sé, no me parece bien. Bueno, a partir de ahí, también por aquellas épocas existieron, que también han desaparecido, unas peñas, una serie de peñas. Estas eran las peñas pascueras. Peñas pascueras, tengo fotografías de los años 30, de los años 40, de gente que podía ser, bueno, mis padres, de aquella generación, de la generación de los años 20, que crearon una especie de ambiente amigable, de peñas, que luego surgieron peñas y surgieron formas de comportamiento, formas de juego y formas de llevarlos a cabo el juego. Fueron unos años que esta fue mi generación arriba, generación abajo, ya no están, y nos divertíamos de esa manera. Bueno, pues esto lo dejaré para el próximo viernes, bueno, el próximo sábado. Espero que les haya gustado y sin más, muchas gracias y hasta otra.